Bien, hermanos, vamos a analizar hoy un tema que fue la experiencia del pueblo de Israel en ocasión de su cautiverio. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Éxodo y vamos a leer cuál fue el propósito o cuál fue el proceso que Dios tuvo para libertar a su pueblo Israel de la esclavitud egipcia. Todos nosotros en algún momento hemos sido esclavos de algo, ¿cierto? Y cuando se nos anuncia liberación, yo creo que, o cuando encontramos libertad de eso que nos ha tenido como esclavizados, yo creo que en nosotros debe haber un gran regocijo, ¿cierto? Bien, Dios se encontró con Moisés en un lugar, en el monte Horeb, y se le apareció en medio de una zarza ardiente. Y desde allí le dijo que fuera a libertar a su pueblo que estaba en cautiverio. Recordemos que ya el pueblo de Israel llevaba un poco más de 400 años en la esclavitud. Y fue entonces, después de ser instruido por Dios, le dijo Dios a Moisés que fuera y se encontrara con su hermano Aarón para que entonces hicieran lo que Dios les había pedido. Y fue así como Moisés y Aarón llegaron al pueblo y le comunicaron que había llegado la hora de ser libres, ¿cierto? De salir de la esclavitud. Y dice Éxodo capítulo 4, versículo 31, después que Moisés y Aarón le dieron el mensaje, las buenas nuevas, dice, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto la aflicción, ¿qué hicieron? Se inclinaron y adoraron. Después que el pueblo de Israel escuchó las buenas nuevas de salvación, después que dijeron, bueno, finalmente llega la libertad, alabaron a Dios. Imagínense usted cómo pudo haber sido ese regocijo, esa fiesta, esa alegría, abrazos, ¿cierto? Entre familia y amigos, y finalmente iban a dejar de estar bajo el yugo de los egipcios, trabajando obligados. Nunca he estado en esa situación, pero no sé cuántos lo habrán estado. Pero sí he conocido casos de personas que están privadas de su libertad, que están en prisión. Y aunque nunca lo he vivido en carne propia, y Dios quiera que nunca tenga que pasar, porque sería una experiencia muy, muy amarga, pero estando en La Dorada, había un ministerio en la iglesia llamado el Ministerio Carcelario, al cual íbamos cada viernes a visitar a los internos de la cárcel Doña Juana, cárcel de mediana y máxima seguridad. Y entre los que estaban estudiando la Biblia, entre los que habían recibido estudios, había uno que ya se había bautizado. En las últimas veces que fui, ya le habían dado carta de libertad. Y ya estaba esperando simplemente que llegara el día señalado para salir libre. Y no es de dejarse notar la felicidad que sentía este hermano, que sentía en ese momento prisionero, el saber que ya estaba cada vez más cerca su libertad, porque ya tenía la carta de libertad. Simplemente era esperar que llegara el tiempo señalado en el cual debía salir. Y hermanos, él contaba ansiosamente el tiempo, las horas, ya falta poquito, hasta que finalmente ese día llegó y salió en libertad. Debe ser un regocijo, no solamente verlo a él ese día expresando su alegría, su felicidad, porque ya iba a salir libre. Solo que esta vez no solamente iba a salir libre de una prisión física, sino que también había sido libertado de las garras del enemigo. Había sido libertado del pecado porque había aceptado a Cristo Jesús en su corazón. Había tomado la decisión del bautismo, y hasta tiempo después me estuvo escribiendo, estuve en contacto con él
seguía firme en los caminos de Dios. Qué maravilloso poder disfrutar de esa libertad. Y esto tuvo que haber sentido el pueblo de Israel también. Dios le había enviado un mensaje de liberación y pudo haber habido fiesta en esta ocasión. Y ahora Moisés y Aarón se dirigen a Faraón contentos, llenos de felicidad, porque así como el pueblo recibió las buenas noticias con gozo, con alegría, ahora iban satisfechos, convencidos de que Faraón también iba a escuchar el mensaje de Dios, la palabra de Dios, la invitación de Dios de dejar libre a su pueblo. Pero ¿qué pasó? Dice el capítulo 5, el versículo 2. Éxodo capítulo 5, el versículo 2. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Quién es ese Señor? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Quién es Él para que yo lo obedezca? ¿Quién es Él para que yo le preste atención? A mí qué me importa lo que Él diga o deje de decir. Aquí el Faraón soy yo, y el que manda soy yo, el que toma las decisiones soy yo, el que decide si va libre o no soy yo. A mí nadie me da órdenes. ¿Quién es Jehová para que ahora venga a mí a decirme que deje ir a su pueblo libre? ¿Cuál fue el chasco de Aarón y Moisés? Tuvo que haber sido grande, ¿cierto? Tuvo que haber sido una sorpresa. Como así, Dios nos mandó y ahora vemos que se puso duro, ¿sí? No quiere, niega a Dios y dice: yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Qué hizo Faraón en lugar de darle libertad a su pueblo? Bajarme eso un poquito, que se me escuche mejor. Estoy lejos. ¿Qué hizo Faraón? Los oprimió, les puso más carga, les duplicó el trabajo. Y ahora, en lugar de facilitar las cargas, de dejarlos libres, lo que hizo fue ponerle más trabajo, duplicar el trabajo. Si antes el pueblo le traían la paja y el barro para que hicieran los ladrillos, ahora ellos debían ir y traer ellos mismos la paja y el ladrillo y fuera de eso hacer el mismo trabajo que tenían que hacer, cumplir con la misma cuota de ladrillos. Y esto causó tanta tristeza, tanto dolor en el corazón de Moisés, que Moisés dice en el versículo 23, Éxodo 23, porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. ¿Sabe, hermanos? Muchas veces nosotros también un día decidimos entregar nuestra vida al Señor. Un día decidimos aceptar el mensaje de salvación, el mensaje de liberación, pero creyendo que de pronto iba a haber más libertad, que finalmente iba a quedar libre de mis problemas, de tantas angustias, de tantas dificultades. Ahora estos problemas, ¿qué pasó? Se multiplicaron. Una vez acepté al Señor en el bautismo, pensamos, y nos ha ocurrido a muchos, que en vez de que las cosas sean mejores y marchen mejor, ahora vienen más problemas, más angustias, más dificultades, más pruebas, más dolor, porque el enemigo, al igual que Faraón, no quiere tu libertad, no quiere tu salvación, no quiere que llegues a los pies de Jesús, no quiere que te alejes de su dominio. Y entonces te oprime más, así como Faraón oprimió al pueblo. Pone más carga, pone más angustia, pone más problemas, más dificultades, pierdes el empleo, vienen problemas familiares. ¿Qué significa seguir a Jesús? ¿Cuánto cuesta obedecer? Hermanos, cuando decidimos aceptar a Jesús en nuestra vida como nuestro Salvador, el enemigo no le conviene. Y él hace hasta lo imposible porque tú rehuses, porque tú finalmente des paso atrás. Y Moisés
al igual que el pueblo, no pudieron ocultar su angustia. Así como tampoco muchas veces nosotros podemos angustiar ese dolor, esta angustia, esa desesperación y hacerle reclamo a Dios: Señor, pero ¿por qué si desde que te acepté, en vez de tener libertad, en vez de quedar libre de dificultades, de problemas, ahora tengo más angustia, ahora tengo más problemas, ahora he perdido hasta el empleo, perdí mi familia o cualquier otra cosa, ya tengo menos amigos? ¿Por qué? Porque desde que tú me enviaste, desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has hecho nada. Aparentemente pareciera que Dios se quedara quieto, que no hiciera nada. Pero hermanos, en ese momento en que el pueblo de Israel e inclusive Moisés veían que todo estaba perdido, que en vez de libertad tenía más opresión, Dios tenía preparado un plan, algo maravilloso, algo portentoso, en el cual iba a quedar evidente la grandeza y el poder de Dios, como también lo será para nosotros cuando decidimos aceptar que Dios tome el control de nuestra vida, que Dios sea quien dirija nuestros planes, que sea Dios quien tome nuestra voluntad cuando hemos entregado todo a Él. Dice el capítulo 8, versículo 25 al 28, bueno, sabemos que Dios empezó a manifestar su grandeza mediante plagas. Vino la plaga de sangre, seguidamente vino la plaga de ranas, y en la plaga, después de la plaga de piojos, vino otra plaga que era la plaga de moscas. Y en esta ocasión dice que eran moscas que causaban picaduras dolorosas. Dice Éxodo capítulo 8, versículo 25 al 28. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, y aquí entonces Faraón empieza a ceder un poquito, empieza a dar un paso atrás ante la manifestación del poder de Dios. Ya empieza a temer por su vida, por su seguridad, por su pueblo egipcio, y ahora digamos que da cede un poquito y dice: andad, le dice a Moisés y a Aarón, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así. Pero quiero que analicemos un poquito la respuesta de Faraón. Andad y ofreced sacrificios a Dios, ¿dónde? Aquí en la tierra. En la tierra. Con tal que no vayáis más lejos. ¿Qué nos enseña a nosotros esa frase? Hermanos, muchas veces el enemigo, cuando se ve apretado, porque Dios también actúa en nuestro favor, deja que vayamos a los pies de Jesús, deja que entreguemos nuestra vida a Jesús, que lo aceptemos, que nos bauticemos, pero que todavía sigamos envueltos en las cosas del mundo, que todavía sigamos dándole importancia a las fiestas, que todavía sigamos dando importancia a las diversiones, que sigamos dando importancia al entretenimiento y poco fervor en las cosas de Dios. Lo que dice en Apocalipsis, que seamos tibios, que no seamos ni consagrados, ni consagrados a Dios, ni tampoco entregados al mundo. Para Él es suficiente. Ofreced sacrificio a Dios aquí en la tierra. Es decir, no entregues tu corazón por completo a las cosas celestiales, sino mientras dices servir a Dios, todavía deja que tu corazón se conforme a los rudimentos del mundo. Tu corazón sigue todavía entregado a los placeres terrenales y poco consagrado a Dios. Dios pide de nosotros una entrega del corazón total o parcial. Una entrega total. Él no espera que nosotros le demos un 99% del corazón a Él y dejemos un 1% para el mundo.
ese 1% que dejamos para el mundo, dice Dios, es como si le quitáramos todo el control a Él. Dios espera que le entreguemos el control completo de nuestro corazón, el dominio, la habitación de nuestra vida por completo. Para el enemigo, con un 1% le basta. Dios pide el 100%. ¿A Satanás le basta cuánto? Solamente con que le demos el 1% a Él. A Él no le importa que le demos el 99% de nuestro corazón a Dios. Con que le demos el 1% a Él es suficiente. ¿Por qué? Porque así es más grande lo que le damos a Dios que lo que le damos al enemigo. Vamos a poner un ejemplo. Tengo un vaso de agua lleno de agua pura, agua potable, agua tratada. Pero a ese vaso de agua pura, tratada, limpia, le echo una gota de cianuro, una sola gota de cianuro. ¿Qué pasa? Se envenena todo el agua. Se contamina todo el agua, todo el vaso de agua, con una sola gota de cianuro que le eche. Y eso es suficiente para matar a cuantos tomen de esa agua. Y eso es lo que pasa también cuando entregamos un 1% a las cosas del mundo y no el 100% a Dios. A Satanás le basta el 1%, porque ese 1% es suficiente para contaminar el resto, para distraernos, para irnos trayendo. Pero ¿cuál fue la respuesta de Moisés? No será así. No conviene que hagamos de esta forma, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios como Él nos mandó. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Yo, si es caso, pongo en la constitución política de Egipto un artículo que les dé libertad para ofrecer sacrificios a Dios aquí en Egipto, aquí cerquita, con tal que no vayan más allá, con tal que no se consagren por completo a Dios, con tal que no le entreguen toda su voluntad, sino que también dejen un poquito a mí, me permitan tener dominio sobre ustedes. Pero ¿cuál es la respuesta de aquel que quiere realmente la salvación? No será así. Queremos ofrecer sacrificio a Dios por completo, como Él nos lo pide. Entregar nuestra vida a Dios como Él lo pide de nosotros. Finalmente, Dios tiene que seguir interviniendo y las plagas siguen cayendo. Y dice en el capítulo 10, versículo 8 y 9, que nuevamente, después de tanta presión, de tanta manifestación del poder de Dios, nuevamente Faraón manda llamar a Moisés y a Aarón y les dice lo siguiente. Capítulo 10, versículo 8 y 9. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Hermano, cuando tú has entregado tu vida a Dios, cuando has entregado tu vida en servicio a Dios, ¿quiénes han de venir contigo? ¿Tú solo o alguien más? ¿Quiénes son los que han de ir a ofrecer sacrificio? Vamos a ver cuál es la respuesta de Moisés. Versículo 9, Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne. ¿Para quién? Para Jehová. Hermanos, no hemos de ser egoístas, sino que así como también hemos recibido el llamado de Dios para salvación, para libertarnos del pecado, para libertarnos del vicio, para libertarnos de
las tentaciones, de las inclinaciones hacia lo malo, hacia los malos pensamientos, las malas costumbres, los malos hábitos, Él también nos invita a que traigamos a otro junto con nosotros, que no vayamos solos. Moisés dijo: no, vamos a ir con todo lo que tenemos, con toda nuestra familia, con todos nuestros seres queridos. Claro está que también ellos debían decidir si iban o no, ¿sí? Pero el propósito de Moisés es que debían ir todos. Versículo 11 y 12 dice, versículo 11 dice: no será así, respondió Faraón. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Sabe, el enemigo no quiere que nosotros vayamos con nuestra familia, con nuestros hijos, a los pies de Cristo Jesús. Quiere que vayamos como cuando finalmente no nos puede retener, cuando finalmente vemos que cuando finalmente Él ve que Dios está con nosotros y que actúa en nuestro favor, dice: está bien, vaya, sirva a Jehová su Dios, entréguele su vida, adórelo, sírvale, pero déjeme aquí a su familia, deje conmigo a sus hijos, deje conmigo a sus padres, no los convenza de ir también, no los invite a seguir con ustedes, déjenlo bajo mi dominio. ¿Por qué Faraón no quería que la familia fuera con ellos? Porque sabía que después la familia le iba a hacer falta e iban automáticamente por sí solos volver a Egipto. Iban a volver otra vez por sus hijos, por sus esposas, y se someterían nuevamente a su dominio. También por la familia, Satanás busca la forma de hacernos regresar. Y por eso Él no quiere que vayamos junto con ellos, porque tal vez los puede usar para traernos nuevamente al mundo, para hacernos regresar y tenernos nuevamente bajo su control. Dice el versículo 24: después nuevamente llegan las plagas de tiniebla, y dice el versículo 24, capítulo 10, versículo 24: entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Poco a poco, ¿cierto?, va cediendo, ¿cierto?, el enemigo. Finalmente, poco a poco nos va libertando, pero siempre va buscando la forma de tenernos atados al mundo. Y ahora que la forma de hacer que el pueblo de Israel siga atado a Egipto y no se vaya del todo es asegurarse que su economía quede allí en Egipto, la fuente de su sustento quede allí en Egipto, que se vayan así solos sin nada, porque sabe que sin sustento no pueden sobrevivir y que finalmente tendrán que volver porque necesitan que comer. Y finalmente muchas veces el enemigo nos deja libre, pero nos quita el empleo, nos quita el trabajo, y entonces vamos a buscar el trabajo a otro lugar. ¿Y qué nos dicen? Tienes que trabajar en sábado. Si no trabajas el sábado, no podemos darle el empleo. Y salimos de ahí, vamos a otro lugar, entregamos la hoja de vida. ¿Y qué nos dicen? Hay que trabajar el sábado a mediodía. No, pero yo no. Yo soy cristiano, obedezco a Dios, sus mandamientos, y por lo tanto no trabajo el sábado, no puedo trabajar el sábado. Entonces tampoco puedo darle el trabajo. Y de esa forma el enemigo busca cómo atraernos. Y lamentablemente muchos dejan su economía en Egipto y otra vez vuelven a Egipto. No puedo conseguir trabajo, entonces vuelvo otra vez al mundo y sigo trabajando en sábado y me aparto de la iglesia, me aparto de los caminos de Dios. Pero hermanos, cuando hemos puesto todo lo que tenemos al servicio de Dios, cuando hemos decidido hacer un compromiso con Dios y poner todos nuestros bienes, toda nuestra vida al servicio de Dios, hermanos, Dios proveerá, Dios dará sustento cuando consagras todo a Dios. Moisés dijo: no vamos a dejar que
que la economía quede en Egipto y de esa forma tengamos que volver a la esclavitud, sino que todo lo que tenemos lo entregaremos al servicio de Dios y Dios se encargará de sustentarnos en el desierto. Dios se encargará de sustentarte a ti en el desierto de esta vida. Dios se encargará de sustentarte a ti en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de las angustias, en medio de las aflicciones, en medio de nuestros malos hábitos, en medio de nuestros vicios, en medio de nuestras dificultades, problemas. Dios nos sacará. Si hemos consagrado todo a Él, también nos sustentará. Finalmente, Dios tuvo que hacer una intervención mucho más poderosa. Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, versículo 31 y 32. Dios hace un llamado al pueblo. Dice capítulo 12, versículo 31 y 32. E hizo llamar a Moisés después cuando llega la muerte de los primogénitos, después que todos los primogénitos de los egipcios, incluyendo el de Faraón, había muerto. Dice, hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: váyanse, salgan, salid del medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, ¿y qué? Y bendecidme también a mí. Finalmente tuvo que doblegarse y dejar que su pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fuera en libertad completo, con sus familias, con sus bienes, y que también le otorgara a él algo de su bendición. ¿Sabe? Finalmente, cuando nuestra decisión es definitiva por Dios, el enemigo no podrá retenernos. Finalmente tendrá que aceptar que Dios es más poderoso que Él. Él puede transformar tu vida. Dios puede transformar tu corazón, puede transformar tus pensamientos, puede transformar tus hábitos, puede transformar tus costumbres, puede transformar aquello que te domina y convertirlo en una bendición, en una gran bendición para ti y para mí. Pero antes de finalizar, quiero que nos traslademos un poquito a esa última noche en Egipto, esa última noche del pueblo de Israel en Egipto. No vamos a leerlo completo porque es largo y nos extenderíamos mucho, pero en el capítulo 12, desde el versículo 1 al 14, Dios le ordena a Moisés que en familia se reúnan y cada uno elija un cordero. El día 10 y el día 14 lo sacrifiquen. ¿Qué debían hacer? Debían sacrificar el cordero y tomar de la sangre del cordero y ponerla ¿dónde? En los postes y en el dintel de las puertas de sus casas. Porque esta noche, esa última noche, iba a pasar el ángel destructor por cada casa, por cada hogar, por cada lugar, e iba a dar muerte al primogénito de esa familia. Y donde no encontrara la sangre, pues si no encontraba la sangre en las puertas de ese hogar, pero donde encontrara la sangre, ¿qué pasaría? Allí no habría muerte. El ángel destructor pasaría por encima de esa casa, pasaría por alto aquel hogar. Vamos, los que somos adultos, vamos a trasladarnos a nuestra juventud, a nuestra adolescencia, un poquito. Vamos a dar cuenta que somos jóvenes y que nosotros somos los primogénitos de esa familia. Somos el primer hijo de esa familia. Somos nosotros, ese primer hijo. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros esta noche? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Nos quedaríamos quietos? ¿Relajados?
tranquilos. Bueno, si de pronto los padres eran fieles a Dios, obedientes y cumplían con el mandato de Dios, aunque hubiera zozobra en el corazón del hijo, en mi corazón, digamos que es en mi lugar, que yo fuera el primogénito, aunque hubiera zozobra en mi corazón, pues podría estar tranquilo porque mis padres estaban cumpliendo con los mandatos de ¿quién? De Dios, y habían puesto la sangre en los postes y en el dintel de la puerta. Pero si el padre no había hecho eso todavía, ¿qué haría usted como primogénito? ¿Ah? ¿Qué haría como primogénito? ¿Se quedaba tranquilo? ¿Aquí no va a pasar nada? Empezaría a atacar a su padre. Papá, mire, son las 10 de la noche y a medianoche pasa el ángel destructor dando muerte a todos los primogénitos y tú no has hecho nada todavía. Ah, pero hijo, no te afanes. Dios es amor. Dios ama a todo el mundo y Él no va a destruir a nadie. ¿Hemos escuchado esto alguna vez? Claro que sí. El mundo piensa de esa forma. Dios es un Dios de amor y el mundo no se va a acabar, se acaba para el que muere, porque Dios es amor y Dios no va a destruir el mundo. Ay, hermano, es cierto, Dios no viene con el propósito de destruir a nadie. Dios viene con el propósito, cuando Jesús venga por segunda vez, una y otra vez lo he repetido y lo repetiré siempre. Cuando Jesús venga por segunda vez, Él no viene a destruir a ninguno. Él no viene a destruir a ningún pecador. Él viene a salvar. Pero si en lugar de este primogénito no se ponía la sangre del cordero, hermanos, era una clara desobediencia a la orden de Dios. Y Dios no podía protegerlo. Dios no podía proteger a aquel que no estuviera dispuesto a dejarse proteger por Dios. Dios no puede obligar. Esa es la manifestación del amor. Dios nos dio libertad de elegir, de obedecer o desobedecer, aceptar o rechazar, salvarnos o perdernos. Dice en Deuteronomio, que vamos a estudiarlo durante este trimestre, que Dios pone delante de nosotros dos cosas: el camino de la vida y el camino de ¿qué? De la perdición, de la muerte. La bendición o la maldición. Y Dios nos otorga a nosotros la libertad de elegir qué queremos: salvarnos o perdernos. Si tú escoges la vida, y es el consejo que Dios da en ese texto a través de Moisés, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero si eliges escoger la muerte, hermanos, es tu elección. Si tú eliges salvarte, tendrás salvación. Jesús te salvará cuando venga. Pero si eliges perderte, hermano, Dios no puede obligarte, porque el amor de Dios no puede tenerte en un lugar donde tú no te puedas sentir cómodo. Porque dice Elena de White en el Camino a Cristo, que para aquel que nunca quiso aceptar a Dios en su corazón como su salvador personal, el cielo será un lugar de tortura para él, en lugar de un lugar de gozo y felicidad. Y sería una nota discordante en la tónica de alabanza y de gozo del cielo. Y desearía estar escondido constantemente en la presencia de aquel a quien nunca quiso entregar su corazón. Y por amor a esa persona, Dios tiene que dejar que muera en la destrucción del pecado. Jesús vendrá, será a destruir el pecado, no al pecador. Pero si el pecador no quiere salvarse, el pajarito no quiso quedarse en las manos de quien lo estaba salvando. Aunque eso es un ejemplo imperfecto, porque el pajarito no razonaba, pero eso también nos pasa a nosotros. Dice Isaías que el asno conoce su pesebre, el asno conoce a su dueño y el buey su pesebre, pero mi pueblo ¿qué? No tiene entendimiento, no razona y se vuela en las manos de Dios. Y al volarse en las manos de Dios, inevitablemente el león rugiente, hambriento, que anda buscando a quién devorar,
da un zarpazo y se lo lleva. El pajarito más demoró en caer al piso que el gato que estaba allí atento, garra y muela, no hubo quien lo alcanzara. Hermanos, somos nosotros los que elegimos quedarnos protegidos en la sangre del Cordero, en la sangre de Cristo Jesús, o exponernos a la destrucción. ¿Qué quieres tú elegir hoy? Solamente aquel que creyera en las palabras que Dios había otorgado por medio de Moisés podía ser salvado. El Padre podría haber dicho: no, pero aquí nosotros creemos en la justificación por la fe. Sí, hermano, la justificación por la fe es la forma por la cual nos salvamos, pero eso no nos exime de la obediencia. Para que la justificación por la fe pueda ser efectiva en nosotros, debe haber ¿qué? Obediencia. Y la fe, hermanos, fe realmente significa obedecer, creerle a Dios. Y si el pueblo de Israel le creía a Dios, ponían la sangre en los postes y en los dinteles. Pero si alguien no lo creía, no lo hacía, inevitablemente la destrucción llegaría a su hogar. Yo pregunto, ¿quieres tú salvarte? ¿Quieres tú la salvación? ¿Quieres que Jesús te rescate de ese lugar en que tal vez hemos caído alguna vez, ya sea bajo el conformismo, bajo la tibieza, bajo la frialdad, el poco interés en las cosas sagradas, en la poca devoción a las cosas de Dios, poco fervor, poco tiempo para la oración, poco tiempo para estudiar la palabra de Dios, poco tiempo para trabajar para otros, poco interés para venir a la iglesia? Si permitimos que Dios nos rescate, Dios nos puede hacer libres de esa gotica de cianuro que el enemigo siembra en nuestro corazón para perdición, de esa vida de perdición que hemos llevado. Hermanos, Juan, el capítulo 1, versículo 29 dice, Juan capítulo 1, versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente por la sangre del Cordero ese hogar podría tener esperanza de salvación y salir en libertad. Solamente por la sangre del Cordero de Cristo Jesús en nuestra vida podemos tener esperanza de salvación y vida eterna. Tú eliges a quién quieres servir. Tú eliges si quieres permanecer en esclavitud o quieres salir en libertad. Si quieres salvación o quieres perdición. El mayor deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Hermano, si ese es tu deseo, si ese es tu anhelo, entregar tu vida a Jesús y permitir que Dios transforme tu vida, transforme tu corazón, transforme tus gustos, transforme tus hábitos, transforme tu mente, tu forma de pensar, como dice Romanos 12:1, no conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Si ese es tu deseo, que Dios renueve tu pensamiento, tu mente, te invito a que te pongas en pie y vamos a hacer una oración para que el Señor sea quien ponga su sangre redentora en nuestro corazón, en la puerta de nuestro corazón. Recordemos, somos nosotros los que elegimos, somos nosotros los que decidimos. Nadie, ni siquiera Dios, nos obliga, porque Él quiere que nos salvemos por amor, porque le amamos y queremos vivir con Él por toda la eternidad. Oremos. Amante Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, ante tu presencia está aquí un grupo de hijos tuyos con el deseo también de que tú transformes su vida, de que tú, Señor, también los rescates de la esclavitud en la cual hemos caído. Señor, quizás hemos caído consciente, otras veces hemos caído inconscientemente bajo las garras del enemigo. Padre amado, solamente tú puedes rescatarnos.
Solamente tú tienes poder para libertarnos de las garras del devorador, del depredador, del destructor. Suplicamos, Señor, que tú tomes nuestra vida en tus brazos de amor y nos permita estar protegidos bajo tus alas. Que tu sangre, Señor, pueda estar untada en las puertas de nuestro corazón. Que podamos entregarnos devotamente a ti, Señor, por completo, 100% consagrados, apartados del mal, no amando más las cosas del mundo, sino que nuestra mente, nuestra voluntad pueda ser transformadas mediante la renovación de nuestro entendimiento. Bendícenos, Señor, y ayúdanos, porque sin ti nada podemos hacer. Pero si tú estás con nosotros y podemos estar aferrados a tu mano poderosa, seremos más que vencedores. Padre amado, danos tu bendición. Llévanos a casa con la dirección del Espíritu Santo. Transfórmanos, Señor, y libéranos de cualquier esclavitud en la cual hayamos caído, sean de vicios, sean malos hábitos o sea conformismo espiritual. Ayúdanos, Señor, a salir de ello y a ser libres en Cristo Jesús. Te damos las gracias y suplicamos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mi hermano, que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude.